Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Evidentemente, en la jornada de ayer, el recordatorio, el memorial a Néstor Carlos Kirchner ha sido no solo el acto concentrador más prolífico en todo el país, sino, sin lugar a dudas, como hecho político. También trascendente, pues ha sido recordado por propios y extraños. De hecho, ayer lo escuchaba en un reportaje a Facundo Manes, el candidato del PRO, pero de origen radical, que hoy tiene un acto en Ferro, en el mítico microestadio de Ferro, intentando reagrupar las tropas del radicalismo para ir por arriba del PRO. Bueno, eso es un tema aparte, pero en la misma nota, Facundo Manes también valoraba la figura de Néstor Kirchner. Por lo tanto, es un acto que es transversal a la cuestión política porque no tiene que ver con una definición única, sino lo que le decía al principio. Creo que recordarlo por las obras es una cosa nada más. Creo que la posición política y la figura política de Néstor Kirchner trasciende la obra, la usina y todo eso. Es un posicionamiento político, o por lo menos a mí me parece realmente interesante. Para hablar de lo que ocurrió ayer en el mausoleo, acto en el que participó gente de Río Turbio y no podía estar ausente. Sé que ha estado el intendente, ha estado el diputado Matías Mazú, con quien habíamos hablado antes, y también estuvo, porque ha estado y forma parte de la campaña también, pero ha estado en Río Gallegos con el candidato a diputado nacional, Gustavo Caqui González, la diputada por Pueblo, Río Turbio, vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, la diputada Karina Nieto. Diputada Paulina, saluda, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Paulino? Buen día a vos, buen día a toda la audiencia. La verdad que me va bien. Nos trajimos un alegrón enorme ayer de este reencuentro con militantes de toda la provincia. ¿Qué tal fue el acto? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo transcurrió? Yo he estado en actos, digamos, en homenajes anteriores, así que la mística es similar, la cuestión militante es similar, con gran participación de santacruceños y santacruceñas de toda la provincia, con varias figuras, digamos, del arco político, con muchos funcionarios, y ayer incluso contaron también con la presencia del gobernador de Ushuaia, así que emocionante. En algún momento hizo uso de la palabra la rusa, como le decimos nosotros, y que es de verdad en nuestras comisiones de fomento también, pero tan sentida a los sentimientos de todos los militantes. Urriselki, un apellido raro para acordarse. Sí, no, por eso digo la rusa. Porque la mayoría la conocen así. Y la verdad que todos desde poner en el discurso, desde poner en valor todo lo que supo ser Néstor, como un gran conductor, como una persona de gran liderazgo, pero desde el poder encolumnar a todos y poder guiarlos y poder marcarles un camino desde la simpleza humana y fundamentalmente desde tener en cuenta al otro desde el amor, desde esta humanidad infinita que tenía él. Yo te escuchaba recién que hablabas de que es bueno poder recordarlo por las obras, pero más que nada por esto que él pensaba. Yo creo que ha marcado una manera de hacer las cosas y eso es fundamental. Solemos decir siempre que no somos las personas, sino el movimiento al que pertenecemos, y él marcó fundamentalmente eso, una manera de vivir el peronismo en nuestros tiempos, de traer esas ideas de Perón y de Evita a nuestra realidad, a los que somos de esta generación, el haber podido compartir con él y el haber podido, de la mano de él, concretar todas estas ideas en realidades, nos volvió a la política, incluso a chicos más chicos que nosotros, a más jóvenes, que también es el resultado de su paso por
por esta argería argentina en distintos lugares de gobierno y fundamentalmente encabezando esto que vos decís de estas ideas que tenía él. Estas ideas de Creo un tipo que que en la cresta de la ola política, digamos, en el candor popular donde más votos tenía, decide correrse y que el candidato del proyecto no sea él, sino que sea Cristina, y hoy, justo hoy, un día después de su recordatorio, se cumple un aniversario de cuando fue elegida Cristina, la primera mujer presidenta elegida por el voto directo en la Argentina con el 45,29%. Si bien hoy se recuerda eso en el 2007, pero tiene que ver con la actitud del dirigente, de Néstor Kirchner, que dijo, tiene que ser otra persona del proyecto la que siga, dándole trascendencia a la voluntad política y no a los nombres. por supuesto, el nivel eh, de ciertas virtudes que tenía Néstor, nosotros sabemos que esas personas suele haber una en 1.000.000 y aparecen una cada tanto, y él no está, pero entiendo que todas esas virtudes que supo tener, todo lo visionario que supo ser, toda la empatía que supo tener, la solidaridad, el correrse, el dejar todo egoísmo de lado en lo político, el poder construir no solo a nivel nacional, sino más allá en la patria grande, en toda nuestra Latinoamérica, siempre en función del que menos tiene. Todo esto, esto que te digo, es una persona a veces a las 1.500, lo que tenemos que hacer es, nosotros que lo sentimos adentro y que lo escuchamos y todavía por ahí lloramos, a mí me pasaba ayer camino a Río Gallegos escuchar los fragmentos que pasaban en el programa de ustedes a la mañana, que estaba Piti, y haberla escuchado también a Patricia Aguirre hacer un poquito del relato de todo lo que vivió al lado de él, y de lo que significa, y entre un pedacito y el otro escuchar fragmentos de sus discursos, y se te caen las lágrimas, se te caen las medias, se te llena el alma. Creo que hay que trabajar muchísimo y el acto de ayer un poco cerró en eso, en tocar esto que nos quedó oculto, no sé si por la pandemia, no sé si por lo duro que lo pasamos en los años en que nos gobernó Macri, no sé qué es lo que hizo que perdiéramos el eje en algunos, no todos, hay algunos que no, que siguen firmes en eso, pero otros es como que estamos con cierta tibieza, con cierto pedir permiso para poder expresar el recuerdo, para poder expresar la convicción, para salir a pelearla a la calle, para demostrar que todavía ese camino que nos marcó es el correcto y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Y ahí es donde el recuerdo de él vale como persona, porque bueno, toda esta gran idea, todo este gran proyecto nacional y popular que nos planteó fue de la mano de sus palabras, pero fundamentalmente de sus hechos, y el recuerdo es ahí donde vale la memoria para poder seguir adelante, para poder esquivar y no ir por los caminos cerrados, que él nos supo marcar muy bien por dónde no, y para poder ir hacia un objetivo que él lo planteó ya en aquellas épocas. Lo decía el compañero González en un acto al principio de nuestra campaña, hablando de campaña, vos que mencionabas también eso hace un momento, que si en algo se equivocó Néstor es que él tenía un sueño de 20 años y su sueño, que además trascendió las fronteras de nuestra provincia, es un sueño para mucho tiempo más. Entonces, nos volvimos con esa chispa estimulada, digamos, porque no es que estaba apagada, está dando siempre vueltas en algún rinconcito de cada militante y de no militantes también, o sea, de personas que no pertenecen por ahí al espacio, como mencionabas vos hace un ratito, que hay otros que también le han hecho su sentido homenaje, porque su trascendencia, su figura y más que nada esta idea y este proyecto van más allá de nuestras pertenencias partidarias. Así que nos volvimos con esa chispa, te decía, un poquito más grande, intentando prender ese fuego que supimos tener en el interior todos quienes lo conocimos y tuvimos la oportunidad de vivir en concreto todo lo que él soñaba y lo que él planificaba y ver qué significaba para todos nosotros. Y bueno, ahora redoblar esfuerzos, a ir por ese camino que es el que él siempre, para Río Turbio en lo fundamental, concretó como idea
y como objetivo y como horizonte, poniéndonos la central termoeléctrica a disposición para que se concrete y para poder quemar nuestro carbón ahí. Así que todas las ideas que tenía él, que la compañera Cristina siguió defendiendo, bueno, hoy nos toca levantar a nosotros la bandera al frente de todos, que es donde ella sigue encaminando a todos los argentinos y argentinas para poder seguir tras lo que nos planteaba nuestro querido Néstor, y ahí estaremos defendiendo cada uno de los votos para esta futura elección, pero fundamentalmente y posterior a eso también, trayendo de vuelta a todos los compañeros y compañeras que por alguna razón quedaron como con la chispita esta medio escondida, a no olvidarse, a retomar el camino marcado y a seguir peleando no solo por nuestra Santa Cruz, sino por toda nuestra Argentina, para que no vuelvan más quienes nos robaron hasta la ilusión en su momento. Ayer lo escuchaba en un reportaje al diputado nacional Valdés, que fuera amigo de Néstor Kirchner, que fuera amigo, que es amigo actualmente del Papa, diciendo una cuestión, dijo: nosotros en el 2015, los argentinos, decía, ¿no?, nos comimos el verso que el mundo funcionaba a control y en la internet, y como nos comimos el verso, ganamos la elección en el 19, pero seguimos en esa visión y perdimos la calle. El problema es que dejamos de estar con el vecino puerta a puerta y nos empezamos a comunicar vía WhatsApp. Una visión de la forma de comunicar la política, según Valdés, que se tranquilizó, que era un poco lo que decía usted recién, adormecida. Valdés dice que nos comimos el amague de que el mundo iba hacia la virtualidad y dijo, y nos olvidamos del territorio, que es lo que hay que recuperar. Se refiere al territorio, a la militancia casa por casa, ¿no? Sí, yo creo que eso incluso es para hacerse un planteo aún mayor, Paulino. Lo veníamos perdiendo desde lo humano ya. Claro. El ámbito político terminó siendo una de las esferas, una parte más de esta distribución de la virtualidad y de las redes que trasciende toda la vida. Pero nos veníamos pendiendo fundamentalmente desde lo humano. Los encuentros ya no son los mismos, perdimos el cafecito con los amigos, el mate en el caso de los argentinos, y antes de la pandemia. Sí, antes. Ya desde antes, este lugar de esta cuestión del encuentro, y sin ir más lejos, no es te mando un mensaje y nada más, sino que estamos en el mismo lugar y estamos pendientes de los teléfonos celulares. Claro, el fin de la charla. Entonces, si nos falta esto en lo cotidiano y con los seres queridos, imagínate cuánto más nos falta con el resto y cuánto impactó eso en nuestra manera de hacer política. Y cuando vos te das cuenta que desde lo humano, en los momentos más difíciles, vale más mirarse a los ojos y abrazarse, ahí es cuando le da sentido a todo lo que dice, a lo que plantea él, como a lo que planteamos nosotros ahora en cuanto a lo que nos faltó, el volver a encontrarnos, porque eso es lo que sigue teniendo valor. Por más que no nos damos cuenta cuando tenemos el teléfono en mano, a la larga y en la proyección y hacia los resultados y para que las cosas salgan bien, es lo que sigue teniendo valor. Hace como un mes o un poquito más estuve invitado a una charla, de un foro político que se hace el 28 de noviembre, y charlaba con algunas vecinas, y una cuestión que me había pasado acá también. Cuando comenzó la pandemia, en el momento más complejo de la pandemia, una de las cosas que hizo el municipio es mandar gente, operadores, no recuerdo el título que tenían, pero bueno, personas de la municipalidad a visitar a la gente más vieja, a ver cómo estaba, qué necesitaba, hacerle las compras. Si bien respondió a la pandemia, en 28 de noviembre algunos militantes habían hecho eso. Pero luego, cuando las cosas se empezaron a acomodar sanitariamente, ya dejaron de hacer. Y esa ausencia la sentían las personas y la sienten las personas más grandes. El otro día me tocó una reunión acá en el Consejo Deliberante con antiguos pobladores. La soledad de que nadie los vaya a ver, evidentemente habla de cómo perdimos el contacto, el vínculo, ¿no? Porque en el momento en que fuimos por la pandemia, habíamos recuperado y la gente se puso contenta. Ahora, terminada esa parte más complicada, volvimos a la virtualidad y esa gente volvió a sentirse sola. Sí, pero bueno, insisto en que esto tiene que ver con todos. No es solo una cuestión de
de la pandemia, no es solo una cuestión del ámbito político. No, tiene que ver con todo, como ciudadanos, como habitantes. Exacto, una cuestión de humanidad. Y yo no, como para que quienes escuchan no se sientan ni acusados ni señalados, lo pongo en mi propia persona. Yo he perdido la frecuencia de visita a mis seres queridos. Y a veces incluso, mirá cómo son las cosas, bueno, esto ya tiene un poco también que ver con lo ocupado que uno está durante el día y el trabajo, a veces hasta he perdido en algunos casos la frecuencia del mensaje. Pero esto de perder la frecuencia de las visitas, hay familias de mi círculo de seres queridos que en el transcurso de este año no las he ido a ver ni una vez. Y es pesado, incluso tener que decirlo y decirlo de esta manera, pero cuando te sentás 2 segundos y te pones a analizarlo, decís, uy. Entonces estas personas que de repente también han perdido de sus propias familias esta cuestión del acercamiento, aunque sea cada tanto, te da, es una caricia al alma, es un lindo abrazo que vengan y se preocupen por vos, aunque sea otros, y tener este contacto. Y obviamente que cuando lo perdés lo sentís todavía más. Así que sí. La verdad que yo le agradezco, la verdad que el tema era el acto, pero terminó ayudándome a pensar y a reflexionar sobre las soledades. La soledad en un lugar donde estamos todos conectados es raro, ¿no? Hablar de soledades en un lugar donde uno se da vuelta, hay una tablet, una computadora, un teléfono que suena y manda mensajes todo el tiempo. En medio de la masividad de la comunicación, terminamos incomunicados. Parece una contradicción, pero se me ocurre ese pensamiento luego de reflexionar con usted. Sí, es que es así, Paulino, esto que yo te decía de que veníamos hace unos años ya planteándonos esto y que es anterior a todo lo que nos tocó vivir, pero que bueno, por algún motivo no lo dejamos de lado y dejamos de hablarlo en función de que en pandemia justamente esto nos acercó en cierta forma, la virtualidad, las redes, a algunos les permitió este acercamiento, pero bueno, ahora que volvimos a una cuasi normalidad en algunas otras funciones y cosas que hacemos cotidianamente, nos damos cuenta que algunos hábitos que teníamos los hemos perdido y que no los perdimos en pandemia, los perdimos mucho antes. Así que bueno, habrá que replantearnos qué tipo de vida queremos en general, no solo desde lo político, porque raya justo en el eslogan de nuestra campaña, pero voy más allá de eso, en el tipo de vida que queremos, porque si algo nos dejó la pandemia es entender a los golpes quizás qué tan cortita es la vida, qué tan rápido se nos van los seres que amamos, qué tan de repente, y bueno, eso nos tiene también que hacer reflexionar y retomar el camino de los encuentros, aunque sean una vez cada tanto, y dejar el teléfono en la puerta junto con los zapatos cuando uno se descalza. Diputada, gracias por ayudarme a pensar, le agradezco la gentileza con la radio pública. No, un abrazo enorme para todos y todas. Gracias, diputada, que tenga una buena jornada. Igualmente.